Hola a todos, mi nombre es José Daniel Beltrán, soy estudiante de maestría en Ciencias Biológicas en la Universidad de los Andes y en el video de hoy estaremos hablando un poco del microscopio óptico y de las principales características de la técnica de microscopía óptica. Para ello nos centraremos en los fundamentos de su funcionamiento y los principales pasos que debemos realizar para poder observar una muestra que nos interese en una escala magnificada. En primer lugar, debemos reconocer que la técnica de microscopía óptica se basa en tres conceptos teóricos fundamentales. El primero de ellos es la magnificación. Magnificación es la capacidad que tiene el microscopio para producir una imagen en tiempo real de un objeto a una escala mayor que su tamaño real, con el propósito de detallar con precisión sus componentes y estructuras. Por ejemplo, en este video pueden observar una pina de lecho arborescente y el nivel de detalle que logramos a simple vista. Al observarla al microscopio, ven cómo el nivel de detalle que se aprecia es mucho mayor. Acá vemos particularidades del soro, estructura que agrupa los esporangios, que corresponden a las estructuras encargadas de la producción de esporas, detalles que en el video anterior no lográbamos observar. Contraste. Es la diferencia en la intensidad de la luz que se aprecia entre la imagen en tiempo real del objeto magnificado y el fondo adyacente a dicho objeto. En las siguientes imágenes podemos observar la silueta de un nemátodo de vida libre bajo el lente del microscopio con una apertura del diafragma total y bajo contraste, y el mismo con sus estructuras internas mucho más delimitadas en un campo de visión con alto contraste. Resolución. Es la capacidad que tiene el microscopio para distinguir detalles en una imagen magnificada de un objeto, medida como la distancia mínima entre dos puntos en la imagen virtual, donde estos aún pueden ser reconocidos como entidades individuales. En el video podemos apreciar una pulga del género Pulix y cómo aún detalles de su estructura al lograr un enfoque adecuado para el sistema de lentes utilizados. La interacción de estos tres fundamentos teóricos que hemos revisado anteriormente es la que nos va a permitir generar esta imagen magnificada de la muestra de interés que queremos observar en el microscopio. A continuación haremos una breve revisión de los pasos metodológicos que tenemos que llevar a cabo para generar esta imagen magnificada. Iremos desde el momento en que sacamos el microscopio del locker y le retiramos su funda protectora hasta el momento en que lo vamos a guardar y tenemos que hacer unos pasos previos de limpieza básica y de mantenimiento básico. Encendido y colocación de la lámina. En el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes, en los laboratorios usualmente encontramos los microscopios en este tipo de vitrinas o de lockers. Cuando nosotros abrimos las puertas de estos lockers, lo que vamos a encontrar es los microscopios de espaldas en nosotros y en algunos casos los encontramos con funda. Lo importante de este proceso es cuando lo vayamos a sacar, utilizar una mano para sostener el microscopio del brazo de esta parte del microscopio y otra mano para soportar la base del mismo. Así nosotros lo podemos llevar hacia el lugar donde vamos a realizar la visualización. Una vez ubicados en la superficie de visualización, procedemos a retirar la funda protectora del equipo y la dejamos a un lado del mismo mientras realizamos las visualizaciones correspondientes. Luego, dependiendo del modelo de microscopio, giramos su cabezal de la posición de almacenamiento a la posición de visualización hasta que los oculares estén alineados con el eje óptico del instrumento. Finalmente, desenrollamos el cable de alimentación eléctrica y lo enchufamos a la corriente. Las principales partes del microscopio óptico son oculares, revólver, platina, diafragma y condensador, fuente de luz, brazo, objetivos, tornillo de enfoque, base. Antes de iniciar con la visualización, examinamos si el objetivo de menor aumento se encuentra en posición de uso. Si no es el caso, giramos el revólver hasta escuchar el clic metálico que nos indique que el objetivo está alineado con el eje óptico del microscopio para iniciar la visualización. Por último, procedemos a colocar la lámina con la muestra o el micropreparado en la platina. Para este paso hay que tener varias precauciones antes de comenzar la visualización. Primero, la platina debe estar en la posición más baja, cercana a la fuente de luz, para permitir la correcta colocación de la lámina sin chocar o golpear los objetos. Segundo, el condensador debe estar en su posición más cercana a la platina para facilitar la ubicación del preparado en línea con los objetivos en el próximo proceso de visualización.
tornillos de enfoque y uso de oculares. Ahora que ya tenemos nuestra lámina en la platina, es momento de comenzar con la visualización de la muestra. La primera observación siempre la realizamos con el objetivo de 4X. Se debe acercar lo máximo posible el lente del objetivo a la lámina, utilizando el tornillo macrométrico. Es importante que este paso lo realicemos observando directamente el ascenso de la platina y no con los ojos posados en los oculares, pues corremos el riesgo de incrustar el objetivo en la lámina, estropeando nuestra preparación, probablemente rayando el sistema de lentes. Con el objetivo suficientemente cerca de la lámina y nuestros ojos mirando a través de los oculares, lentamente vamos girando el tornillo macrométrico, alejando paulatinamente el objetivo de la muestra hasta que visualicemos una imagen borrosa de la preparación. Para mejorar la nitidez, comenzamos a girar lentamente el tornillo micrométrico hasta obtener visualización clara y definida de nuestra muestra. Una vez tengamos nuestra muestra enfocada en el objetivo de menor aumento, podemos girar el revólver para cambiar el siguiente objetivo, 10X. El procedimiento de visualización se realiza con cada objetivo, para facilitar la observación de nuestra muestra con los objetivos de mayor poder de magnificación. En el video podemos apreciar un corte de micelio de Penicillium, un hongo en su estado reproductivo, con algunas estructuras de reproducción asexual y algunas esporas alrededor del campo visual. Uso de objetivo de inmersión. Para finalizar el proceso de visualización de la muestra, utilizaremos el objetivo de 100X. Es un caso particular dentro de los objetivos típicos que maneja un microscopio óptico, pues requiere el uso de una sustancia de inmersión que tenga un índice de refracción similar al del vidrio de la lámina para acaparar la mayor cantidad de rayos luminosos proveniente del haz de luz generado en la fuente lumínica. Como primer paso, nos debemos asegurar de subir el condensador con ayuda de su tornillo de graduación para que esté lo más cercano posible a la platina. Esto nos permitirá determinar el círculo de luz exacto donde se realizará la observación y donde debemos dispensar la gota de aceite de inmersión. Seguidamente, giramos el revólver hacia el objetivo de 100X, dejando el eje de visualización a medio camino entre el objetivo de 40X y 100X. En esa posición, agregamos una pequeña gota de aceite sobre el círculo de luz. Terminamos de girar el revólver hasta escuchar el clic metálico que confirma el correcto posicionamiento del objetivo de 100X en el eje óptico del microscopio. Procedemos entonces a girar el tornillo micrométrico hasta que la gota de aceite depositada sobre la lámina entre en contacto con el lente del objetivo. Si observamos con detenimiento, podemos reconocer una especie de canal diminuto de aceite que conecta la lámina y el lente del objetivo. Nuevamente posamos los ojos sobre los oculares y lentamente giramos el tornillo micrométrico hasta alcanzar un enfoque y nitidez adecuados. En este caso, el objetivo está mucho más pegado a la lámina, incluso más que en el caso del objetivo de 40X, por lo que se debe extremar las precauciones con el uso del tornillo macrométrico y el movimiento de la platina. Uso del diafragma y el condensador. Si existen componentes omitidos dentro del manejo elemental del microscopio, son el condensador y el diafragma. Ambos componentes en conjunto nos permiten regular el cambio en la intensidad de luz, generando mayor o menor nivel de brillo y contraste en la imagen virtual producida por el sistema de lentes del microscopio, lo cual nos permite crear un aumento o disminución en la resolución de ciertas estructuras celulares que pueden ser de interés según la intencionalidad de magnificación. En su conjunto, el condensador y el diafragma cuentan con su propio sistema de cremallera de movimiento y tornillo de desplazamiento, que nos da la posibilidad de alejar y acercar el punto focal de los rayos luminosos concentrados que inciden sobre la muestra.
Para comprobar el funcionamiento del condensador y el diafragma, una vez se tenga la muestra enfocada en el objetivo de 100x, podemos variar el nivel de apertura del diafragma y la altura del condensador, disminuyendo la cantidad de luz disponible para detallar estructuras celulares que presentan un menor contraste, como vacuolas en células vegetales, flagelos en bacterias o septos en hifas de hongos. Tomando en consideración las posibilidades de observación magnificada que nos brindan los diferentes lentes de objetivos, la opción del lente de inmersión y el sistema diafragma condensador, se pueden generar imágenes magnificadas de una altísima calidad visual y composición estructural. A continuación, se muestra un breve del proceso de magnificación de un corte histológico vegetal realizado a un par de anteras de la Monocotyledonia Lilium sp. Las posibilidades son gigantescas. Retiro de la lámina y limpieza. Terminado el proceso de visualización, bajamos completamente la platina y retiramos la lámina con la precaución de no derramar el aceite remanente. Es importante mencionar que nunca debemos retirar la lámina cuando aún está en contacto con el objetivo de 100x, pues corremos el riesgo de rayar el micropreparado y el lente. Giramos el revólver para tener acceso al objetivo de inmersión y con un pedacito de papel de arroz realizamos movimientos en un solo sentido y con delicadeza hasta retirar todo el aceite remanente. Giramos nuevamente el revólver hasta que el objetivo de menor aumento se encuentre alineado con el eje óptico del microscopio. Revisamos que no haya quedado suciedad del micropreparado o del aceite de inmersión en la platina. Bajamos la intensidad de la fuente de luz y apagamos el microscopio. Para finalizar, recuerden: antes de colocar el microscopio en su lugar de almacenaje, recuerden seguir siempre los siguientes pasos en el flujo indicado. Primero, asegúrate de retirar la lámina de la platina cuando hayas terminado la visualización de tu muestra. Con la platina totalmente abajo, realiza la limpieza del aceite de inmersión, primero el objetivo de 100x y luego la platina por si se ha manchado con restos de aceite. Coloca el objetivo de menor aumento en línea con el eje óptico del microscopio. Asegúrate que la platina se encuentra lo suficientemente centrada para que no sobresalgan del cuerpo del microscopio los extremos de las cremalleras que permiten su desplazamiento en el eje horizontal. Dependiendo cómo encontraste posicionado el cabezal del microscopio al inicio del proceso, antes de guardarlo, gíralo para ubicarlo en posición de almacenamiento. Cubre el microscopio con su respectiva funda para proteger los sistemas ópticos del polvo. Regresa el microscopio al sitio de almacenamiento, siempre sosteniéndolo del brazo con una mano y con la otra sujetando la base.
con esto llegamos al final del video. Espero les haya gustado mucho y les sea de mucha utilidad. Así que nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.